últimos tiempos aparecen análisis políticos en el mundo que hablan de esta desaparición de la verdad y la dificultad de tener un debate público cuando te escamotean la verdad, cuando lo que prima es no solo la mentira, no solo las noticias falsas, sino cierto grado de delirio en las definiciones que son irrebatibles, porque el delirio no se rebate. Ayer una cámara en Argentina dijo que era inconstitucional un proyecto, que no era una ley, era un proyecto. Un proyecto funge como un borrador hasta que se apruebe con los cambios que tiene que salir. Y aún si no tuviera cambios, es un borrador. No es analizable si es constitucional o no es constitucional. Y eso lo sabe cualquiera. Pero sin embargo, lo planteó en estos términos. Todos sabemos que no tiene sentido, ¿sí? No es un fallo con el que no concordamos. Es un sinsentido lo de la Cámara. Pero a la Cámara no le importa, porque se mueve dentro del ámbito de la irrealidad. La primacía de lo irracional comenzó hace unos años. Yo me acuerdo cuando empezaron a aparecer estas elecciones manipuladas por el Big Data. Ese método y las noticias falsas comenzaron a ser parte del paisaje político internacional. La verdad comenzaba a perder peso en el discurso público. En 2015, siempre lo recuerdo, cuando la nata en el piso dio una larga explicación sobre que Cristina había parado en una isla, Seychelles, a manejar dinero de la corrupción. Y se dieron todos los datos así oralmente, hasta que finalmente mostraron un video en donde una persona tocaba el timbre en una oficina en esa isla, le abrían y le decían que no lo iban a atender. Después tocaba el timbre en otra oficina, lo abrían y le decían que no había ningún comentario. Cuando vuelven al piso, la nata dijo, ya no tengo ninguna duda. Es así, se fue a la Barguita Seychelles. Es decir, le dijo a la gente algo que no había ocurrido, ¿sí? Era una especie de un acto de ilusionismo. La verdad desapareció. Ese día, a la gente la trataron como si hubiera un mago que le muestra algo que no estaba ahí. De eso, de esas noticias falsas, de esa especie de ilusionismo, hoy se pasó al delirio. Hoy un periodista puede decir en el aire que una cuarentena que existe en todo el mundo es una dictadura. Ya no estamos hablando del viejo engaño, estamos hablando del discurso irracional. Nosotros nos reímos, pero hace 10 años que están diciendo que vamos a ser Venezuela y ahora dicen que somos Venezuela. Venezuela es un país en donde 6 millones de personas se fueron, donde se estatizaron 1.300 empresas, donde hay una inflación del 50.000%. Sin embargo, te pueden decir algo así, un delirio como que somos Venezuela. O te pueden decir un delirio como que si vienen los médicos cubanos acá, van a traer el comunismo. O el delirio de que la gente se pare en la 9 de julio y grite que es una dictadura la Argentina. No solo no es una dictadura, sino que en las dictaduras nadie puede pararse al lado del obelisco para decir que es una dictadura. Luego viene Vicentín y la gente grita en la calle que le van a sacar la empresa, que le van a sacar el negocio, que le van a sacar la casa. Esto está pasando cada vez más y cada vez en más países. Esto es internacional. Son delirios que terminan marcando la agenda y las decisiones de un gobierno. ¿Por qué los médicos cubanos no vinieron? ¿Por qué los presos no salieron? ¿Porque dijeron que iban a liberar a miles de violadores? ¿Por qué Vicentín no fue expropiada? Es decir, es un delirio que marca agenda, por lo tanto hay que hablar de él. Odio, paranoia, delirios van reemplazando el debate racional. La derecha apunta a las emociones, a los instintos más primitivos. ¿Qué sentido tuvo la frase de Macri al llegar a Francia? ¡Qué lindo que es estar en un país libre! Ustedes saben que la Unión Europea, desde los atentados que vinieron después del 11 de septiembre, como el de Atocha o el de Londres, se han restringido las libertades a un mínimo. Que Argentina es un país con muchísima más libertad que Francia es una democracia vigilada. Si hasta hace poco decíamos
que nos ganaban la batalla por el sentido común. Ahora, ¿qué batalla es? Si lo que dicen no tiene sentido, ¿cómo dispuntás un sentido si lo que dicen no tiene sentido? ¿Qué quedan de la democracia si no hay la más mínima posibilidad de hacer un debate? Los periodistas, en vez de hablar de la pandemia, el gran tema, la pandemia, hablan de la cuarentena. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo discutís contra eso? Y los que siguen esos discursos locos no son locos. Es una especie de delirio social, no personal. Pero esa locura social luego deriva en representaciones. Porque por eso hay un loco como Trump, por eso hay un loco como Bolsonaro, por eso una loca como Carrió todavía tiene adeptos. Por eso un loco como Babi Echecopar mide 6 o 7 puntos. Son los representantes de ese delirio social. Sin el factor delirio, no aguantaban el poder Trump, Bolsonaro, Macri. No aguantaban. Trump le dijo a la gente que se inyecte la bandina. Tiene que haber un delirio social para que esos tipos lleguen al poder. El fin del debate racional es el fin de la política, que no es casual ni viene sola. El fin de la política se da al tiempo del surgimiento del poder gigantesco, enorme, planetario de las corporaciones, pero no de cualquier corporaciones, porque las corporaciones más grandes del mundo, las que hoy tienen más poder que los presidentes, las del tamaño de varios países, son las que manejan las redes, son Google, son Facebook, son las arterias por las que circula el delirio durante varias horas por día en la mano, en el celular de cada uno de nosotros. Las organizadoras de las marchas anticuarentenas, donde la gente escribe que la vacuna tiene un chip para controlarnos, se arman en esas redes de las corporaciones que van avanzando sobre el poder político. ¿Es el hombre más poderoso Trump o es Google? La democracia se va convirtiendo en una fachada, una máscara que quizá en un momento decidan dejar de usar. Por eso no hay grandes líderes, ni siquiera en este momento de pandemia, donde se supone que surgen los grandes líderes, como han surgido en las guerras mundiales. Por eso están desapareciendo los entes internacionales como la ONU, el G20 y hasta la OMC. Está en discusión. No tienen el menor peso político. Cuando políticos de la talla de Cristina buscan en todos los partidos y seleccionan los últimos vestigios de racionalidad para armar una alianza lo más amplia posible, es porque llegaron a la conclusión de que el peligro del gobierno de los locos está a la vuelta de la esquina. Antes de cada decisión política está la búsqueda y acumulación de los últimos vestigios de racionalidad para aguantar hasta ver si es posible que el mundo recupere la verdad. La declaración de inconstitucionalidad de la reforma judicial, como los médicos cubanos, como Venezuela, como la infectadura, no son racionamientos políticos debatibles, son delirios escritos y diseñados para ser esparcidos como un virus en una sociedad que no tiene defensas contra él, porque interpela emociones que son identitarias de la especie. El odio, la paranoia, están en todos. Ellos las utilizan, anulando el debate racional. La tarea política es recuperar la verdad, recuperar el valor de la palabra. Es una tarea de militancia gigantesca que hay que hacer con las mismas armas que diseñó el enemigo, con las redes. Nuestra tarea frente a la militancia del delirio es la militancia de la verdad. Nuestra tarea frente a la militancia del delirio es la militancia de la verdad. Porque solo cuando recuperemos la de verdad, vamos a recuperar la democracia. No, están saliendo buenas noticias de la industria. Por ejemplo, no sé, la producción de autos del mes pasado es igual que la producción de autos de hace un año. La industria, el total de la industria en junio tuvo una caída del 6% con respecto a junio del año pasado. Es decir, son caídas que Macri sin pandemia las tenía igual, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando vos ves los 3 años de Macri destruía 5 o 6% de industria todos los años. Bueno, la industria que había caído un 33% en abril,
ahora cayó un 6 con respecto a junio del año pasado. Es decir, de junio a mayo creció un 14, cuando comparás junio con junio del año pasado estás un 6% abajo. Es decir, esos números empiezan a acercarse a la normalidad. La normalidad que dejó Macri, un país con bajo nivel de producción. ¿Sí? Pero bueno, te imaginas que son mucho más alentadores que caer un 30. Claro. Hay una, viste que el gobierno dice que no tiene plan, y la verdad que no es cierto, ¿no? Hay una idea de plantearlo en esos términos, pero hay unas cuantas decisiones que están tomadas. Digo, cuando vos ves que el esfuerzo que se pone en el tema de vivienda y obra pública, y que la mayor parte del dinero va ahí, y el tipo de cambio que mantienen, hay una serie de indicadores que te das cuenta que los tipos están buscando reactivar, pero no gastar dólares. Uh-huh. Es decir, no quieren que los argentinos volvamos a comprar autos y televisores. Quieren que hagamos una piecita en el fondo, o ¿entendés? Sí. O pavimentarte la calle o cosas por el estilo, porque la construcción genera empleo y no gastas dólares. Lo resumía Cecilia Todesca ayer, que decía que la idea del gobierno es aplicar los incentivos a aquellos sectores que generen mayor cantidad de empleos con menor demanda de importaciones. Esa es la ecuación. Generar más trabajo con menos demanda de importaciones. Sí. Ese es un proyecto que vos podés sostenerlo durante un tiempo hasta que consigas un entramado productivo que genere más dólares, que es lo que se está hablando con este grupo que ustedes hablaron hoy con Basterra y qué sé yo, ¿no? Es decir, bueno, cómo agregar valor al sector agropecuario para que entres más dólares en Argentina y no tengas que estar haciendo estas estratagemas en donde no solo le pones más guita a los sectores que no necesitan divisas, sino que casi te diría que desestimulás lo otro. Cuando ellos, viste que van a lanzar una hora 18 con 3 meses de gracia y qué sé yo. Sí. Y ahí mismo están revisando, porque se discute la idea de que la hora 18 no sirva para comprar cosas que necesiten muchos dólares, muchas partes importadas, para que no se vendan mucho esos productos. O sea que ya no es solo no impulsarlo, sino hasta escamotearle, ¿no? Tratar de correrte de ese lugar. Cosa que por ahí no puedes hacer durante mucho tiempo, fundamentalmente en la industria automotriz, o vas a perder inversiones. Pero claramente no quieren tener ese problema en los próximos años. Yo creo que hay un plan 2019-2023, está claro además, porque toda la duda cae después, ¿no? Entonces va a haber un cuidado del tipo de cambio y de la inflación, como para que Argentina no va a crecer al 10% como crecía antes, pero se mueva en un registro de crecimiento una vez que recupere la caída de la pandemia, no sé, ponerle el 3% anual, sin generar corridas ni picos inflacionarios. Que para el argentino en general es casi un paraíso eso, ¿no? O sea, Menem ganaba elecciones con eso. Sí. Menem ganaba elecciones con eso. Sí. No es que tenía un gran proyecto económico. Tenía paz. Tenía paz. Y más en un país y en un mundo que hoy tiene un discurso muy, muy loco, ¿no? De mucho delirio y qué sé yo, si vos lo contraponés contra una propuesta de manso y tranquilo, por ahí puede ser una forma. Pero me parece que está claro que viene por ahí. Y otra cosa que decidieron es no hacer un día de decisiones de las 60 medidas juntas, sino ir haciendo de esto de cada 3 o 4 días, hacer anuncios, porque pensaron que, viste, te haces un día 2 horas de 60 medidas y al otro día hay 8.000 contagios y la gente ya está. Claro, se olvida. ¿Entendés? Sí, nada entonces, más que para que no pase. ¿Qué es lo que habían anunciado el día de los remedios gratis? ¿Te acordás que pasó de largo? Sí. Hicieron 2 cosas a la vez y lo más importante no se entendió. O sea, no se igual entendió. Falta un poco, ¿no? Bueno, por ahí es lo que nosotros nos acostumbramos. Falta un poco de mística, de narración, ¿viste? Qué sé yo. Un poco de balcón, de peronismo, para que las medidas tengan otro porte. Para mí, los de los medicamentos gratis me pareció increíble que pasara así. ¿Te acordás? No me acuerdo cuál fue la otra cosa que anunciaron al mismo momento y no le dieron la importancia de yo dije en esos días que Luana me dijo que qué bueno la forma en que lo decís, porque yo dije, es un nuevo derecho. Claro. Es un nuevo derecho.
Claro. Y, o sea, estamos en un mundo donde se quitan derechos. Tenés que presentarlo con otro porte. Pero bueno, nada, se van a ir presentando de esa manera, ¿no? De a poco. Sí. Ahora en un rato vamos a hablar con Luana. Ah, buenísimo. Buenísimo. Claro, pues eso representó un aumento de la jubilación real del 25%. En promedio, así es. La jubilación real, o sea, de lo que te alcanza. 25% de la jubilación en medicamentos. Sí. Que eso sí, por ahí uno se acostumbró, pero digo, los medicamentos hoy siguen siendo gratis para los jubilados. Claro. Y que es de alguna manera el cumplimiento de la promesa que había hecho ese domingo a la noche charlando con vos, Roberto, de que iba a subirle un 20% las jubilaciones a todos los jubilados instantáneamente. Lo hizo por esa vía y no quizás por la vía remunerativa, que es otro problema más grande, pero en los hechos el efecto fue el mismo. Claro, y al Estado obviamente le sale más barato, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que la diferencia entre lo que sale un medicamento en la farmacia y el costo es 1.000, 10.000, digo, un montón de ceros. Sí. O sea, yo he visto cuando compran los hospitales que compran una pastilla a 0,001. Claro. Y vos vas, la misma pastilla te cuesta 50 pesos, qué sé yo, ¿viste? Que va a ser una linda discusión, Roberto, cuando exista o remedio o vacuna para el coronavirus. ¿No? Porque claro. Es la primera vez en la historia que tenemos una pandemia a nivel mundial. En algún momento seguramente aparezca una vacuna. Y la pregunta es si esa vacuna o ese remedio paliativo va a ser un bien de la humanidad o va a ser un negocio para el que lo pueda pagar. Otra cosa que se está discutiendo, que uno puede leer notas en el exterior y qué sé yo, es si podemos seguir tomando esto como algo que, bueno, ahora en un par de meses termina y ya está, y esto pasa cada 100 años, o va a tardar más de lo que pensamos, la vacuna no va a ser una solución total, como no lo es para la gripe tampoco, ¿no? Hay gripe igual, por más que hay vacuna, y además puede ser seguido por otros virus. O sea, si esto no es un cambio que llegó para quedarse más tiempo, y en todo caso ahí tenés que revisar toda la política económica, porque entonces tendrías millones de empleos menos, ¿no? Sí. Yo creo que en el sentido de los empleos y demás va a haber una recuperación fuerte en todo el mundo el año que viene, probablemente. La vacuna, por más incompleta o imperfecta que pueda resultar, va a ser significativamente funcional a la sociedad y demás. Yo no creo que el tema sea ese. Sí creo que lo que se va a ver va a ser, o debería verse, o sería sano que se viera, es cambiar la planificación en el largo plazo, pensando que vivimos en un mundo tan interconectado y tan poblado donde estas cosas son posibles. Y en ese sentido, acá ya lo hemos hablado, desconcentrar los grandes centros de población y tratar de volver a modalidades poblacionales quizás con otro esquema, digamos, no tan concéntrico como es ahora, sino con esquemas más radiales o con esquemas donde, digamos, no tiene sentido, por poner un ejemplo, digamos, ¿no? Que todo el esquema del AMBA, donde hay todos los días millones de personas que van y vienen a trabajar al AMBA desde el conurbano, no tiene sentido en el largo plazo, ¿sí? Un montón de cosas que hoy en día suceden dentro de la ciudad de Buenos Aires deberían descentrificarse y suceder simultáneamente en 5 o en 8 o en 10 lugares en todo el área metropolitana. Y a su vez, el área metropolitana hay que pensar en empezar a que la gente hay una migración en el sentido inverso al que hubo durante el último siglo, es decir, que la gente se aleje del puerto y vaya hacia el interior, sobre todo en un país como la Argentina, donde una cosa que no escasea es el espacio, digamos, ¿no? Y el espacio además económicamente viable, porque fuera de la zona núcleo, que es lo que está más explotado hoy en día, hay un montón de cuestiones que se pueden emprender, desde la minería, desde la extracción de hidrocarburos, desde la generación de trabajo en industria y demás, que no dependen de la cercanía del puerto. Y creo que en ese sentido sí es necesario pensar
que no vamos a volver a una normalidad, sino que hay que pensar nuevas estrategias para que la Argentina esté preparada para los desafíos del siglo XXI. Mira, el otro día leía en Le Monde una nota de que estaba firmada por un científico y un economista, estas cosas. El científico decía que es posible, o sea, tomando en cuenta los últimos 5 virus que hubo, que esto sea una tendencia que dure un tiempo más, no para siempre, pero el tipo hablaba de una década, cosas por el estilo. Y el economista decía, ¿cómo puede ser que los franceses en este momento, en el medio del virus, estemos recibiendo autos alemanes? O sea, hubo momentos en que no dejamos que vinieran los alemanes, pero los autos sí. Entonces, ¿por qué? O sea, cuando vos decís este mundo globalizado, este mundo en donde todo está conectado, y la verdad que la mayor parte de la conexión tiene que ver con el comercio, y la mayor parte del comercio es innecesario, y tiene que ver con una globalización que se ha hecho para esta competencia por la baja de salarios. Digo, ¿para qué nosotros intercambiamos autos con países que fabrican autos? Y así te lo puedo decir en 1000 cosas. Viste que viven presionándonos para que seamos más productivos para competir con el otro que fabrica lo mismo. Digo, ¿y qué ganamos con esto? La concentración de la riqueza, la contaminación constante del mundo, porque movemos barcos, autos, qué sé yo, gente que anda en avión para ir a hacer las ventas, para ir a hacer los negocios, para intercambiar los mismos productos. ¿Y a quién le sirvió eso? Es para que varias multinacionales concentren la mayor parte de la producción y la venta del mundo. A ver, si hubiera un gobierno racional, todas esas cosas no deberían seguir pasando. El francés decía, ¿cómo puede ser? Están entrando autos de Alemania en este momento, y cuando entran, hay alguien que los trae, que trae el virus. Bueno, acá ha pasado, lo dijo Alberto. Nosotros, desde el AMBA, seguimos contagiando al resto del país. ¿Por qué? Porque les mandamos cosas. Bueno, con las exportaciones y las importaciones pasa lo mismo. O sea, la globalización que claramente se hizo para concentrar la riqueza, entre otras cosas, transporta este tipo de cosas, que son los virus. Claro. ¿No? El tema del empleo ya era un problema, digo, en Estados Unidos, donde hay 150 millones de trabajadores, más o menos, ya se hablaba que en los próximos años se iban a perder 40, 50 millones de empleos, simplemente por el avance tecnológico. Claro. Sí, ese es otro asunto complementario. Claro. O sea, me parece que el empleo está en el centro del tema, y estas salidas que se están haciendo, como el lanzamiento que van a hacer hoy de la obra pública, es magnífico para este momento. No es algo de largo plazo, ¿no? Que todos hacemos. No sé si notaste que respecto al ingreso universal, que es una de las soluciones que se plantean ante estos escenarios que vos estás describiendo de falta de empleo y demás, que hubo un cambio en el discurso oficial al respecto, porque se decidió dejarlo para más adelante, pero que sea universal. Lo dijo el propio Alberto Fernández en una de sus últimas entrevistas. Dijo, bueno, no es el momento de discutir, por ahora va a seguir el ingreso de emergencia, pero en el momento en el que lo discutamos, la idea es que sea realmente universal, o sea, para todos, que no sea en todo caso un programa de ayuda social o un plan social más grande o más fuerte, sino que sea directamente una política con otras características que ya hemos charlado, esa cuestión que tiene que ver con ver cómo se reparte determinada plusvalía, determinada producción que se genera por condiciones que tiene el país, pero que están en pocas manos. Sí, esto puede ser la tecnología, puede ser el rinde excepcional de un sector del campo, puede ser recursos del subsuelo, pero creo que es interesante, digamos, de alguna manera había dos puntos de vista con respecto al ingreso universal en el gobierno, el que llevaban adelante más desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde algunos organismos sociales, incluso con el apoyo del Observatorio Social de la UCA, que había también propuesto algo así, que era la idea de hacer un ingreso con una contraparte laboral, como una especie de plan de trabajo para los desocupados, darle trabajo a los desocupados a través de esto. Y una segunda idea que corría más por el lado Guzmán, Vélez,
del asunto, que era un ingreso más parecido a lo que fueron los programas que se experimentaron en lugares como Alaska, en lugares como Islandia, y que es lo que se está discutiendo hoy en día en buena parte del mundo sobre eso, cómo se hace para que sea viable una sociedad democrática, es decir, con ciertos niveles de igualdad que hagan tolerable la supervivencia, en un mundo en el cual ya el empleo no va a ser contraparte de la subsistencia, porque no va a haber empleo para todos, ya no lo hay, solo que ahora la gente de sobra está en la periferia, ¿sí? Está en África, está en América Latina, pero esto dentro de pocos años o alguna década va a ser un problema en el primer mundo también. Y la respuesta que se le da es esta. Me parece interesante que Alberto Fernández haya tomado esta variable del ingreso universal, quizás no para aplicarlo ahora ni en 6 meses, quizás no para aplicarlo siquiera en este mandato, pero sí para pensarlo como una política de largo plazo para adaptar a la Argentina a la economía que viene. Bueno, pero si no lo va a hacer ni siquiera en su mandato, es un intelectual, no un presidente. No, bueno, puede prepararlo, son planes que pueden llevar varios años, empezar con algunos grupos para hacer una prueba. En Islandia, viste, a mí me gusta más, si hay menos empleo, dividirlo y que todos trabajemos menos horas, que haya una parte de la sociedad que no trabaja y darle un ingreso universal. Sí, también es otra posibilidad y de hecho son, no creo que sean excluyentes. No creo que sean excluyentes. Me parece que todos los años en que vamos avanzando, en que distribuimos con alguna forma de planes y al mismo tiempo que dejamos que se concentre la riqueza en pocas manos, hacemos que esos tipos un día no quieran pagar más, ¿viste? Para que vos pagues distintos tipos de asignaciones. Ni hablar, ese es otro punto que hay que ver, el tema de la concentración. Claro. Sí. La concentración en todas las áreas, ¿no? Porque digo, está concentrada el sistema financiero, está concentrado el sistema de investigación científica, está concentrado los medios, están concentrados, o sea, todas las áreas están concentradas y siempre está todo el dispositivo de que los exitosos son ese grupito de 50, 100 multimillonarios que han logrado el éxito en la vida concentrando riqueza. O sea, hay todo un dispositivo comunicacional que el éxito en la vida es si vos podés acumular cada vez más riqueza y que los exitosos son Jeff Bezos, Marcos Galperín, Pérez Compán, Mañeto, o sea, esos son los que han triunfado. Bueno, ahí hay una discusión para dar también, porque si no todo esto que estamos hablando es muy difícil con estos niveles de concentración. Bueno, ahí volvemos a lo que hablábamos ayer. El aumento del gasto estatal es un hecho en todo el mundo y en todos los países, salvo en las mentes afiebradas de algunos comentaristas de la realidad acá en la Argentina que siguen pidiendo austeridad. La gran discusión que se viene ahora es quién paga ese aumento del gasto estatal, a dónde recurre el Estado para recaudar más lo que va a necesitar gastar más. Apuntar a las grandes economías concentradas, a las grandes corporaciones, etcétera, etcétera.